pero que requiere muchísima atención e importancia como son las malformaciones congénitas. Esta charla está estrictamente dirigida para ustedes, para los estudiantes de medicina. Por lo tanto, van a ver que tiene un componente muy académico. Vamos a hablar sobre cómo es la formación normal de diferentes aparatos y sistemas en el embrión, en el feto, y cómo algún trastorno puede influenciar para que se produzcan estas malformaciones. Pero la idea principal de la charla es que, como está dirigida para ustedes, puedan tomar unas pequeñas pinceladas de cómo hacer una prevención de estas malformaciones, cómo hacer un diagnóstico precoz y, por supuesto, un tratamiento lo más acertado posible, ya a cargo del especialista. Pero ustedes ya son parte del sistema de salud y tienen gran importancia en este proceso, así que esto es para ustedes. Les hablaré sobre algunas que son muy frecuentes, muy prevalentes y otras que quizás no tanto. Pero si nosotros, ustedes, no hacemos un diagnóstico a tiempo de esas patologías, podemos influenciar muchísimo en la morbilidad futura del paciente. Por eso se las he traído. Muy bien. Yo creo que lo primero que hay que hacer es decir qué son las malformaciones congénitas. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se tratan de todas estas anomalías estructurales, funcionales y por supuesto también metabólicas que pueden estar presentes en el momento del nacimiento o dar la cara de forma un poco más tardía, pero que la patología en sí se va a producir durante el periodo embrionario, durante el periodo fetal. Hoy en día sabemos, según la OMS también, que dentro de los trastornos más prevalentes congénitos graves, vamos a conseguir lo que son las malformaciones cardiovasculares, las del sistema nervioso y el síndrome de Down. Ahora, esto no quiere decir que sean las más frecuentes globalmente. Por suerte, los trastornos congénitos menores son aún más frecuentes, pero quizás ellos son un poco más estéticos. Estos ya influyen muchísimo en lo que es la funcionabilidad del paciente. Hoy en día sabemos que, de acuerdo también a la Organización Mundial de la Salud, las malformaciones congénitas constituyen la segunda causa de muerte en niños menores de los primeros 28 días y globalmente hasta los 5 años, siendo hasta el 20% de las causas de muerte en estos pacientes. En busca de sensibilizar un poco a la comunidad en general, se estableció también como Día Mundial de los Defectos Congénitos o Defectos del Nacimiento al 3 de marzo. Entonces, nosotros buscamos con esto, la comunidad médica, tratar de sensibilizar a la población en general sobre este tipo de patologías. Pero hablemos un poco de las estadísticas que tenemos aquí en Ecuador, ¿sí? Sobre este tipo de malformaciones. Lo primero que hay que mencionar es sobre el número de funciones fetales, que si se dan cuenta, para el año 2019 fueron de 1.782. Es grato decir que ha habido una disminución progresiva, vean, de hasta un 3.2% de acuerdo al año que le precede, al 2018. Pero si analizamos el número de funciones fetales, de acuerdo a su causa, vean cómo las malformaciones congénitas casi que van a llegar aproximadamente cerca del 2%, ¿sí? Como causa de estas anomalías. Ojo que esto es en el feto. Aquí no se está incluyendo todo lo que son las malformaciones globales, después visibles al momento del nacimiento en los recién nacidos vivos, de lo cual les voy a hablar un poquito más adelante. Hay un término que como estudiantes de medicina deben manejar, que es la teratología. Esta es la ciencia que va a estudiar precisamente cuál es la causa de esa malformación congénita. Y vean el diagrama que les traigo, ¿sí? Hasta en el 60%, chicos, no vamos a conocer la causa de la malformación congénita. La herencia multifactorial va a abarcar más o menos el 25% y aquí se incluyen tanto los trastornos genéticos como funcionales. Quizás eso es un término que a veces se tiende a confundir. Creemos que las malformaciones congénitas siempre son genéticas y eso no es correcto. Tan solo el 7% van a ser o van a tener un componente genético. Más o menos en torno al 10% tienen un origen más de causas ambientales. Por ejemplo, la exposición a teratógenos, a sustancias nocivas durante el embarazo, la exposición a virus que pueden provocar malformaciones congénitas. Y fíjense, de ese 7%, en el 85% de los casos, no llegamos a determinar
cuál es la causa genética que produce esa malformación. Puede afectarme tanto los cromosomas sexuales como los autosomas, incluso en algunos casos ambos, produciendo lo que conocemos como aneuploidía, es decir, un número anómalo de cromosomas. Tengan en cuenta que a medida que aumenta la edad materna, existe más riesgo de esto, de la aneuploidía, porque si recuerdan un poquito de embrión, se recordarán que nosotras nacemos con todos nuestros ovocitos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Eso quiere decir que a medida que van pasando los años, existe mayor posibilidad de errores en la disyunción, en la separación de los cromosomas y por tanto de alteraciones de este tipo. Aquí les traigo algunas para mencionarles, por ejemplo, el síndrome de Turner, 95, X0. Quiere decir que nos está faltando un cromosoma X. Son pacientes que van a tener algunas características fenotípicas que las hace muy distintivas, como es el caso, vean la imagen acá del Pterigium coli, es como un engrosamiento a nivel cervical. Van a tener linfedema, que es este edema que se produce a nivel de los miembros inferiores, en los piecitos, en el dedo, que tienen una estatura más baja, una digenesia gonadal, y salvo que sea un mosaicismo, es decir, que hayan dos líneas celulares, una con 46XX y otra con 45X0, estas pacientes van a ser infértiles. Ahora, si hablamos ya no de cromosomopatías en los cromosomas sexuales, sino en los cromosomas tipo autosomas, vamos a ver que una de las más frecuentes, obviamente, va a ser la trisomía del pentágono. Sí. Vamos a tener una tercera copia en el par 21 que va a provocar comunas como implantación baja de las orejitas, por ejemplo. Tienen trastornos cardíacos en una alta prevalencia e incluso, yo les voy a mostrar a continuación, que también tienen más riesgo de otras malformaciones en el tubo digestivo. Por ejemplo, la atresia de duodeno o malformaciones anorrectales. Dense cuenta que la incidencia del síndrome de Down va a aumentar progresivamente conforme también aumenta la edad materna. En torno a los 20-24 años, la incidencia va a ser de uno de cada 4.400 embarazos, pero esta va a bajar enormemente cuando ya la mujer sobrepasa los 45 años, teniendo una probabilidad de 1 de cada 30 embarazos de que tengamos un pacientito o un hijo con un síndrome de Down. Otro aspecto que hay que mencionar, otras trisomías no tan frecuentes, por suerte, son la trisomía del 18 o síndrome de Edwards, donde típicamente estos pacientitos presentan una flexión de los miembros, piernitas en mecedora, anomalías asociadas como por ejemplo microcefalia, pueden tener malformaciones cardíacas también. La trisomía del 13, que es el síndrome de Patau, bastante similar en el sentido de que asocian también retraso mental, malformaciones faciales como fisura labiopalatina bilateral, anomalías en los miembros, en la pared abdominal, y que lastimosamente ambas tienen una baja supervivencia. Normalmente estos pacientitos no llegan al año de vida. Sin embargo, si existe un mosaicismo, volvemos a lo mismo, van a ver por allí alguna publicación de una supervivencia bastante mayor, pero asociada a muchísima morbilidad. Y es que, chicos, hay que cuidar a las mujeres embarazadas. Las mujeres durante su primer trimestre y específicamente, miren la imagen, hasta la 8ª semana, al exponerse a un agente teratógeno, es decir, un agente capaz de causar o de aumentar la incidencia de una malformación, tiene mucha probabilidad de que se produzca esa malformación. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el periodo embrionario es el periodo en el cual ocurre la morfogénesis, ¿sí? Se va a formar todos nuestros aparatos y sistemas.
Sin embargo, un poquito más adelante, ya todo lo que es el periodo fetal, lo que va a ocurrir es una maduración de cada uno de esos sistemas. Por eso somos tan susceptibles en esas primeras 8 semanas. Pero la literatura también nos dice que si la exposición ocurre específicamente en las primeras 3 semanas, es más probable que la paciente presente un aborto precoz a que ocurra una malformación congénita. Y esto es porque el agente va a evitar, el agente teraptógeno me refiero, que ese cigoto continúe hacia blastocisto y blastocisto hacia su implantación y el resto de la división del embrión. Y aquí les empiezo a traer algunas de las malformaciones que se podían producir, en este caso, por agentes que están en el ambiente. Un ejemplo, los medicamentos. Seguro han escuchado de la talidomida, un fármaco que ya ahorita no se utiliza, obviamente, en el caso de las embarazadas, pero inicialmente se utilizaba para controlar las náuseas durante el embarazo. Y se vio que existía una alta incidencia de esta malformación que están viendo acá. Meromelia, trastornos en el desarrollo de los miembros, o amelia inclusive, es decir, que no se desarrollaba en su totalidad un miembro. Obviamente por esto la FDA la descontinuó para las embarazadas, no se utiliza por su elevada incidencia de este tipo de malformaciones. Tenemos otros como las tetraciclinas que pueden afectar incluso más tardíamente, cuando empieza la erupción de los dientes deciduos en el niño más o menos en torno a los 6 meses de edad, vemos que hay trastornos de coloración de los dientes. El cigarrillo, por su parte, completamente contraindicado en el embarazo, ya que es capaz de influenciar directamente sobre las células endoteliales de la placenta y producir vasoconstricción. Eso obviamente trae como consecuencia un retraso del crecimiento intrauterino y por supuesto más riesgo también de prematuridad. Siempre le pregunto a mis estudiantes en clase cuando estamos viendo estos temas, ¿cuál es la cantidad de alcohol que está permitida en una embarazada? Algunos me dicen, una cervecita una vez a la semana o una copita de vino porque es mejor el vino. Pues hoy yo les vengo a decir que nada, ¿ok? El alcohol durante el embarazo no debería de ser consumido, y no solo en el embarazo, sino durante también el periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es capaz de producir ya sea un síndrome completo, conocido como síndrome alcohólico fetal, o variantes del síndrome. Les comento que hace un año aproximadamente hubo una reunión en Sevilla de... sí, perdón. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Vale. Bueno, les comento que hace eso, casi un año, año y medio, hubo una reunión en Sevilla de pediatras especializados en el área de genética. Y precisamente comentaban que no se sabe la cantidad exacta que es necesaria para que se produzca el síndrome alcohólico fetal. No es necesario que haya un alcoholismo materno o que un fin de semana haya un consumo exagerado de alcohol. O no sabemos si es que el lunes consume un poquito, el martes otra cervecita, el viernes otra, no sabemos. Pero sí se ha visto que mujeres que han consumido alcohol en el embarazo pueden presentar en sus hijos este trastorno, que se basa principalmente en retraso mental o déficit durante el desarrollo. Niños que les cuesta un poquito más las cosas, por ejemplo. ¿Ok? También, cuando es el síndrome como tal, produce alteraciones fenotípicas como una naricita aplanada, una falta de filtrum en el plieguecito del labio superior, ¿ok? Ahora, qué bueno que ya casi no vemos estas infecciones, ¿sí? Infecciones que podían provocar trastornos muy llamativos durante el periodo neonatal, como la rubiola, y eso es gracias a la vacuna, el citomegalovirus o la varicela. Pero cuando ellos se presentan como primo infección durante el embarazo, resulta que pueden producir trastornos muy severos. En el caso de la rubiola congénita, cataratas, sordera, malformaciones cardíacas, glaucoma congénito. El citomegalovirus incluso microcefalia, calcificaciones intracraneales, con todo lo que esto puede provocar de déficit cognitivo a largo plazo. Y en el caso de la varicela, como prima infección, hemos visto que se asocia a hipoplasia de miembros o atrofia muscular.
La toxoplasmosis no deja de jugar un papel importante, sobre todo cuando vemos que hay pacientes en estrato socioeconómico más bajo. Hay que orientarles sobre el manejo de las heces fecales de los gatitos, que pueden ser vectores de esta patología, ya que pueden producir también alteraciones muy severas en ese recién nacido, como corioretinitis, calcificaciones intracraneales. Algo que tampoco estamos viendo con alta frecuencia, por suerte, en nuestro medio, es la sífilis congénita. La sífilis congénita es un cuadro sindrómico que incluye alteraciones oculares como queratitis, anomalías a nivel cutáneo, los dientes de Hutchinson, la tibia en sable, la sordera, pero ya no lo vemos tanto, ya que no ocurre tanta primoinfección en las embarazadas. Cuando ya la mujer ha tenido contacto con la sífilis y estando embarazada vuelve a tener contacto, normalmente no se ve el síndrome completo, este que les acabo de mencionar. Muy bien, entonces esos serían unos trastornos genéticos y trastornos ambientales que podríamos ver. Ahora, yo les quiero hablar a continuación de algunas malformaciones y obviamente de su frecuencia, ¿sí? Algunas ya les dije, van a ser muy frecuentes, otras quizás requieren mi atención y conocimiento para evitar morbilidad a futuro en ese paciente. Lo primero que hay que saber es que la prevalencia de las malformaciones no es igual en todos los países del mundo, ¿ok? Chile, por ejemplo, va a tener una prevalencia de 3,9%, Japón de 1,07%. Nosotros normalmente no superamos el 1,06% aproximadamente. La inmensa mayoría de la literatura dice que estas malformaciones son más frecuentes en el sexo masculino, pero también hay que saber que hay algunas que son más frecuentes en algunos tipos de paciente. Les pongo un ejemplo. La gastrosquisis, que ya les voy a comentar, la vemos con mayor frecuencia en madres adolescentes. Trastornos del tubo neural en mujeres que han tenido preeclampsia, ¿ok? O defectos, por ejemplo, renales en mujeres con hipertensión durante el embarazo. Y aquí les traigo este estudio publicado por la doctora Evelyn Angara, fue su tesis como pediatra, en el cual nos habla sobre la epidemiología de las malformaciones congénitas mayores en neonatos del Hospital Isidro Ayora desde enero hasta diciembre del 2015. Quiero que vean cómo, al igual que la OMS, tenemos aquí en el Ecuador más prevalentes las alteraciones morfológicas del sistema circulatorio, seguida de las del sistema nervioso, cromosómicas y tracto digestivo. ¿Okay? Básicamente aquí nos vamos a concentrar el día de hoy. Pero vean, en su serie fue ligeramente más prevalente en el sexo femenino, por eso difiere un poquito incluso tanto en estadísticas a nivel nacional como internacional. En su tesis nos habla de que tuvo 170 pacientes, los cuales podían tener una o hasta 4 malformaciones. En este caso, hubo una totalidad de 265 malformaciones, siendo la más prevalente de todas el ductus arterioso persistente. Pero ya les digo, cuando empiecen a revisar en la literatura, difiere un poco entre países. Lindo Cotopaxi. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el plan de lo que sigue de la charla, chicos? Yo les voy a hablar, en este caso, del tubo digestivo, su desarrollo normal y, por supuesto, de algunas malformaciones que quiero que conozcan, ¿ok? Lo primero que hay que recordar es de dónde deriva el tubo digestivo, ¿sí? El tubo digestivo se forma por, vean la imagen, una invaginación del endodermo en el plano cefálico, en el plano horizontal y en el plano caudal, durante el plegamiento del embrión, la 4ª semana del desarrollo embrionario. Ahora bien, ¿qué deriva del intestino anterior? Es lo primero que hay que saber. Todo lo que corresponde a faringe, esófago, estómago, duodeno proximal, hígado, vesícula, páncreas y ojito. Miren la imagen. Se forma un divertículo respiratorio, es decir, las vías respiratorias inferiores, tráquea, bronquios, conductos y sacos alveolares, hasta alveolos, también vienen del intestino anterior. Y es que al inicio, chicos, la luz de la tráquea y la luz del esófago están completamente conectadas.
Pero más o menos la quinta semana del desarrollo, vamos a ver cómo hay una proliferación mesodérmica que va a separar a la tráquea, vean la imagen, la deja por delante y al esófago por detrás, por la formación del tabique tráqueo-esofágico. Ahora bien, también hay que conocer que la luz de este tubo digestivo, tanto del esófago, duodeno, yeyuno, ilion, incluso la luz de la vía biliar, van a estar ocupadas por células epiteliales. Es decir, están obliteradas su luz. Sin embargo, más o menos la octava semana del desarrollo se recanaliza y ahí sí tenemos un esófago con su luz. El conocer eso nos va a permitir entender esta malformación congénita, la atresia de esófago. Vean, no es que sea muy frecuente, uno de cada 4.500 recién nacidos, pero hay que conocerla, hay que hacer un diagnóstico precoz, ¿ok? Esta es una patología que surge debido a una desviación posterior de ese tabique tráqueo-esofágico y a una falta de recanalización de la luz del esófago. ¿Cómo la voy a sospechar? Bueno, primero que nada, me puede contar la madre que durante el embarazo hubo un antecedente diagnóstico de polihidramnios. ¿Por qué polihidramnios? Bueno, primero entendamos qué es eso de atresia de esófago. Vean, es un trastorno en la morfogénesis anatómico, donde voy a tener un esófago proximal que culmina en un saco ciego, un esófago distal también ciego, que no están conectados entre sí, por esta obliteración aquí de la luz debido a las células epiteliales. Sin embargo, tanto el cabo proximal como el cabo distal sí que tienen luz, a pesar de no estar conectados. ¿Y por qué tiene polihidramnios? Bueno, porque si se recuerdan, el líquido amniótico es deglutido por el feto, se absorbe en el tubo digestivo, se orina y vuelve otra vez el ciclo. En este caso, chicos, no se va a poder deglutir, se queda en el esófago proximal y no es capaz de progresar, por ende, refluye y se acumula en la cavidad amniótica. Polihidramnios, ¿ok? Ahora bien, imagínense que no hay un diagnóstico prenatal. Este pacientito llega a los brazos de mamá, mamá le da el pecho, va a tener vómitos. Y entiendan que los vómitos siempre van a ser de contenido alimentario. ¿Por qué? Porque la vía biliar llega a la segunda porción del duodeno. Como no está conectado esófago proximal y distal, no hay manera de que la bilis pueda teñir al vómito. Siempre van a ser vómitos de contenido alimentario. Eso es una sospecha. Ahora, otra cosa que va a tener es la cialorrea. Es muy típico ver cómo se le forman burbujitas incluso de saliva. Porque no puede deglutir la saliva. Llega al bolsón y refluye nuevamente. Niño o recién nacido que está vomitando, ya sea bilioso o sea de contenido alimentario, yo le tengo que colocar una sonda nasogástrica. Porque debo evitar que haya una broncoaspiración, que se vaya ese vómito hacia la vía respiratoria. Y niño recién nacido que vomite, se lleva una radiografía tóraco-abdominal para ver dónde está el cuadro obstructivo que me está provocando muy probablemente esos vómitos. Esa radiografía nos va a ayudar muchísimo. Vean esta imagen. Vean cómo la sonda nasogástrica no va a progresar. No hay manera de que llegue hasta el abdomen, hasta al estómago, y hace a veces una imagen de bucle o a veces un tope y culmina hasta aquí. Si yo veo esto, hombre, ya sospecho altamente de una atresia de esófago. Podríamos ayudarnos incluso de contraste hidrosoluble. Hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones vamos a tener fístulas proximales y eso se me puede ir a la vía respiratoria. Así que mejor solamente lo de la sondita, ¿ok? Adicionalmente, vean como en esta imagen ustedes tienen un paciente con aire en el tubo digestivo distal. Este paciente, el de la tipo 1, porque son 5 tipos diferentes, no puede ser este, porque vean que no hay conexión con la vía respiratoria. Pero el de la tipo 3, esta que está aquí, ese sí va a tener esa imagen. Vean cómo el esófago distal culmina formando una fístula con la tráquea, ¿sí? Entonces, cuando el niño inspira, por aquí se me va a ir aire hacia el estómago y resto del tubo digestivo. Por eso vemos la cámara gástrica e incluso las asas intestinales distales.
Esta, por suerte, es la más frecuente. ¿Y por qué digo por suerte? Porque vean la distancia entre la porción proximal y distal. Está muy cerquita. Eso hace que sea más factible esta sutura, ¿sí? Esta anastomosis esofágica término-terminal y cierre de la fístula. En cambio, los pacientitos que tienen la tipo 1 y la tipo 2, vean la distancia entre ambos cabos. Suelen ser bastante más distantes. Eso implica que el tratamiento sea un poco diferente, que inicialmente nos ayudemos capaz de una gastrostomía o de técnicas de elongación, ¿sí? Y a futuro, en torno al año de vida, hacer un ascenso gástrico y en ocasiones también se puede utilizar un reemplazo con colon, ¿ok? Pero es un poco más engorroso el tratamiento en estas dos. Bajemos un poquito más, salimos del esófago. Nos encontramos una dilatación que es el estómago. Aquí hay que recordar que durante su desarrollo, ese estómago, que es una dilatación del intestino anterior, crece un poco más en la porción dorsal que la porción ventral. La dorsal, en principio, forma lo que es la curvatura mayor del estómago, vean la imagen, pero él va a sufrir una rotación de 90 grados, vean la imagen, en sentido de las agujas del reloj, de tal manera que lo que era posterior ahora va a ser izquierdo, curvatura mayor, y lo que era anterior ahora es derecho, curvatura menor. Y aquí les voy a hablar de un trastorno que sí que es frecuente, que es la estenosis hipertrófica del píloro. Vean, uno de cada 150 varones va a presentar esta malformación. Es un niño, es más frecuente en varón y primogénito, no saben por qué, que nace, no tiene ningún problema, pero más o menos a los 15 días de vida va a empezar con vómitos de contenido alimentario. ¿Por qué de contenido alimentario no bilioso? Porque hay una hipertrofia al final del estómago, en el píloro. Eso hace que se cierre el canal pilórico y evite que el alimento continúe hacia el duodeno, pero también evita que del duodeno refluya la bilis hacia arriba. Por eso solo vamos a ver vómitos de leche, ¿ok? Ahora, estos vómitos cada vez se hacen más frecuentes, tanto que pueden provocar un trastorno hidroelectrolítico que es fijo. Les digo ya, se los preguntan en todos lados. Exámenes de habilitación profesional, exámenes para ingresar a posgrados. Alcalosis metabólica hipoclorémica hipopotasémica. Me baja el cloro, me baja el potasio de tantos vómitos que está presentando. Si yo veo esto, tengo una alta sospecha de una estenosis hipertrófica del píloro. Debo confirmar mediante una ecografía. En la eco voy a ver que hay un engrosamiento de la pared de más de 3 milímetros, un diámetro superior a 14 milímetros y una longitud del canal pilórico mayor a 16 milímetros. Eso me hace el diagnóstico. Listo, yo sé que tengo que operarlo, pero ojo, esa no es la prioridad ahora mismo. La prioridad primero es resuelvan el trastorno hidroelectrolítico. Para eso necesitarán sueroterapia. Hay incluso unos planes que están, o sea, en cada hospital tiene como que su protocolo de cómo vas a administrar la hidratación, qué cantidad de NaCl, qué cantidad de sueroglucosado para hacer la corrección. Cuando el niño está corregido ya, estamos bien, ahora sí, hacemos la intervención. Es una intervención en la cual hacemos una incisión sobre el píloro, pero que solo abarca, vean la imagen, la muscular y la serosa. La mucosa no se toca. No podemos perforar la mucosa, ¿ok? Esto se llama píloromiotomía extramucosa de Ramsted, que fue quien la describió. Con esto logramos que se permeabilice la luz del píloro y en unas 4 horas ya esta criaturita empieza a tolerar, ¿ok? Si tenemos paciencia, porque es un recién nacido llorando, podemos tocar en ocasiones la oliva pilórica, que es la sensación como de una uva muy grande en la región del epigastrio del pacientito. Eso obviamente va a colaborar con el diagnóstico antes de tomar la decisión, obviamente, quirúrgica. Avanzamos un poquito más. Llegamos hasta el duodeno. Si se recuerdan, les acabo de decir
que la luz del duodeno va a estar ocupada por células epiteliales también y que en la semana 8 se recanaliza. En la atresia de duodeno, así como la de esófago, hay una falta de recanalización de la luz. Estos pacientes los podemos sospechar a nivel prenatal, nuevamente por el polidramnios, misma causa. Viene hasta el duodeno, el líquido amniótico, no puede llegar a absorberse en el intestino delgado y refluye. Me da polidramnios, acúmulo de líquido amniótico en la cavidad amniótica. A veces la podemos diagnosticar prenatal, fíjense, se ve una imagen de aire hasta el duodeno, pero el resto del intestino no se ve aireado. Pero si no tenemos el diagnóstico prenatal, bueno, cuando el niño nace, típico, mamá le da el pecho y va a vomitar. Pero los vómitos aquí ya no son de contenido alimentario. ¿Por qué? Porque en la atresia duodeno, ella va a ocurrir normalmente en la segunda, tercera porción del duodeno, por debajo de donde se encuentra la vía biliar. Eso hace que la bilis tiña los vómitos que van a ser característicos en este paciente. Otro aspecto clínico importante es que no voy a ver distensión del abdomen, si acaso solo del hemiabdomen superior, por el aire que está a nivel del estómago, pero el abdomen inferior está excavadito completamente. Recién nacido que vomite, ¿qué hacemos? Sondita nasogástrica y radiografía. Y aquí hay una imagen que, por favor, que no se les olvide nunca. Es un signo que es patoneumónico, lo veo solo aquí. Y si yo veo una radiografía colgada en un hospital y pregunto, ¿es un recién nacido? Me dicen sí. Y yo veo esto, ya está. Ustedes dicen eso es una atresia de duodeno. Signo de la doble burbuja. Burbuja gástrica y burbuja duodenal. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué pongo yo aquí, resalto el corazoncito y el abdomen? Bueno, porque es una malformación que puede asociar malformaciones cardíacas. Por eso siempre se gana un ecocardio antes de llevarlo al quirófano. Pueden haber trastornos digestivos, malrotación intestinal, puede haber atresias distales, que ojito, nosotros los cirujanos vamos a tener que estar pendientes de ver que no exista eso cuando estemos haciendo la corrección quirúrgica para evitar complicaciones posteriores. Estos pacientes también, hay que decir que hasta en 1/3 de los casos van a ser síndrome de Down. Así que ojito con un recién nacido que vomita bilioso, con doble burbuja y un síndrome de Down. ¿Blanco y en botellas leche? Bueno, en este caso es una atresia de duodeno. ¿Y cómo solventamos la atresia? Mediante una duodenostomía, ¿vale? Vamos a permeabilizar nuevamente la luz del duodeno, pero fíjense, solo tocamos la cara anterior para evitar lesionar la vía biliar que está llegando a la cara posteromedial del duodeno. Y una última cosita del intestino anterior, que tampoco es que sea frecuente, pero por Dios, la atresia de vías biliares vemos con muchísima frecuencia que se retrasa mucho en su diagnóstico. Y está clarísimo que de eso depende el pronóstico de la atresia de vías biliares. Como les dije hace un ratito, la luz de la vía biliar también se oblitera por células epiteliales. Pero también está demostrado en la literatura que hay algunos virus que son colangiotropos, que tienen afinidad por la vía biliar. Y si mamá lo adquiere durante el embarazo, como es el caso del citomegalovirus, puede provocar también una inflamación de la vía biliar extrahepática, ¿sí? Desde los conductos hepáticos hasta el colédoco, y provocar la atresia de vías biliares. Estos son pacientes que típicamente al inicio están bien. Y es que el hígado en la vía fetal no está haciendo un metabolismo como tal. Mamá me está haciendo todo. Ella me pasa las cosas por la placenta y yo se las envío nuevamente. Pero cuando empieza ya a arrancar la función hepática, empieza a dar la cara esta patología. Y es un niño que, vean esta imagen, va a presentar ictericia. ¿Por qué la ictericia? Porque miren, la bilis no está llegando hasta el duodeno. En la bilis está la bilirrubina, producto de desecho o degradación de la hemoglobina. En este caso, como no está siendo eliminada, se está acumulando, voy a tener una hiperbilirrubinemia directa. Y eso provoca ictericia.
Adicionalmente, como no están llegando los pigmentos biliares al duodeno tampoco, las heces no se van a teñir. Por ende, las heces van a ser acólicas, blanquitas. Y además, al tener ese acúmulo de bilirrubina y buscar su filtrado renal, vamos a tener una coloración de la orina tipo Coca-Cola, perdón. Eso es coluria. Lamentablemente, al principio, muchos de estos pacientes se catalogan de una ictericia fisiológica, que como ustedes bien saben, se produce después del nacimiento, cosa que no es así en este caso. Cuando ya empieza lo de la coluria, ahí empiezan a solicitarse estudios, a veces una gamografía para ver cómo drena la bilis hacia el duodeno, que aquí no drena en ningún momento, obviamente. Ecografías, hasta llegar al quirófano y hacer una colangiografía, si es que es posible, porque casi nunca hay vesícula, y se identifica en el quirófano, la atresia. Terminan llegando a veces al quirófano pasados los 3 meses de vida. Y esto es lo que se hace. Se hace una técnica de Kasai en la que se hace una anastomosis entre el intestino y la porta hepatis, lo que es el remanente de la vía biliar, y se crea también una Y de Rux. Ahora bien, se dice fácil, esto no es cirugía fácil para ningún cirujano, incluso los cirujanos que se dedican realmente a lo que es la vía biliar y al hígado. Nosotros hicimos este estudio que publicamos en Cirugía Pediátrica Española en el 2014, en donde analizamos 35 pacientes que habían sido intervenidos en el Virgen del Rocío entre el año 83 hasta el 2012. Y analizamos los factores pronósticos en estos pacientes. Y llegamos a la misma conclusión que muchos estudios que ya están súper publicados, en los que pacientes intervenidos pasados los 2 meses de vida, este hígado ya iba a tener una alta probabilidad de estar fibrótico o cirrótico. Y aunque se haga el Kasai, chicos, y quede precioso el Kasai, es muy probable que vaya a precisar de un trasplante de manera muy precoz. Entonces, lo primero es diagnóstico precoz para tratamiento precoz. Otro factor pronóstico que vimos era el equipo de cirujanos que operaba. En series muy grandes, por ejemplo en Japón, que tienen alta incidencia de esta patología, muy distinta a la de Europa o la de Latinoamérica, se vio que cuando esta patología se concentra en centros de referencia y es operada por el mismo equipo constantemente, es muchísimo mejor la evolución. Porque si se dan cuenta, miren la exposición hepática, la compresión del retorno venoso que va a existir durante la cirugía para poder exponer el área de la vía biliar. La sutura es una sutura muy exquisita, es una sutura con 6-0, un hilo muy finito y la cara posterior realmente a veces es bastante difícil de realizar y sobre todo a velocidad. Esto implica que la evolución del paciente, ¿sí?, depende muchísimo de esa isquemia que quizás exista durante la intervención quirúrgica y que tiene que ser rápida, ¿sí? Entonces, si tú operas a un paciente con esta patología hoy y vuelves a operarlo de aquí a 5 años, porque llega uno al hospital, está más que claro que no va a ser igual la evolución de ese paciente a ese equipo que constantemente está haciéndolos, que son centros de referencia. Avanzamos un poco más y vámonos hacia el intestino primitivo medio. De aquí va a formarse todo lo que es duodeno distal, que tiene doble origen, hasta la mitad derecha del colon transverso. Y resulta, chicos, que en la 6ª semana del desarrollo va a existir un fenómeno que es la herniación de las asas intestinales fuera del abdomen, debido a que no hay espacio en la cavidad abdominal por el alto crecimiento del hígado. Cuando ellas salen, ellas van a hacer una rotación, en este caso en sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj, vean la imagen, de 90 grados. Retorna al intestino medio y adicionalmente va a haber otra rotación del intestino grueso de 180 grados en sentido antihorario. Hay un trastorno en el cual esto no ocurre así, ocurre de forma incompleta o no ocurre,
y todo el intestino delgado queda a la derecha y todo el grueso queda a la izquierda. Y eso es la malrotación intestinal. Pero mientras esto ocurre, puede producirse un fallo en la formación de la pared del abdomen, un fallo en el mesodermo. Y esto me puede dar estos dos trastornos que quiero que conozcan, el onfalocele y la gastrosquisis. En el caso del onfalocele, vean, el defecto está directamente en el orificio a nivel de la cicatriz umbilical. Y está cubierto el defecto, es decir, las asas intestinales que protruyen fuera del abdomen, por la gelatina de Wharton, por el amnios. Estos pacientitos adicionalmente suelen tener otras malformaciones a distancia, incluso cardíacas, que hay que investigar. En el caso de la gastrosquisis, el defecto no es a través de la cicatriz umbilical, es a la derecha de esta. Y fíjense, no está cubierta por gelatina de Wharton. Las asas intestinales están expuestas. Intraútero al líquido amniótico y extraútero al manejo que yo le dé, al manejo que ustedes le van a dar. Fíjense que en la gastrosquisis, y puse esta imagen precisamente y siempre la pongo en mis clases, porque quiero que se olviden de las gasas en la gastrosquisis. Nada, estar cubriéndolo y montarse en la ambulancia y estarle echando suerito ahí fisiológico a temperatura ambiente. Porque les va a llegar un paciente deshidratado, hipotérmico porque pierde calor, y no solo eso. Se produce un edema importante de las asas intestinales, nosotros le llamamos PIL, porque se pegan entre sí y produce mucho edema, tanto que cuando llegue al centro de referencia, yo no lo voy a poder reducir, no voy a poder hacer un cierre directo. En todos los centros de salud siempre hay funditas de suero fisiológico, estéril, ustedes la abren, la colocan por arriba y eso va a lograr que eso esté más calientito, que no pierda tanto calor, ¿sí? Que no se deshidrate el paciente, que no caiga en hipotermia. Y si ustedes aparte le ponen un par de buenas vías periféricas ayudados por las fantásticas enfermeras que siempre están allí, ustedes van a llegar con un buen paciente al hospital, ¿ok? Esos pacientitos, ¿cómo los voy a tratar? Bueno, depende. Si el defecto es pequeñito, podemos hacer un cierre directo. Y eso es idóneo. Si el defecto, en el caso, por ejemplo, del onfalocele o la gastrosquisis, es un poquito mayor, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, hay la posibilidad de colocación de parches de material hidrocoloide. En los onfaloceles que son muy grandes, muy grandes, algunos grupos lo utilizan para lograr epitelización. Cuando la gastrosquisis o el onfalocele son pequeños, puedes lograr un cierre directo, ¿sí? Pero esta alternativa quirúrgica acorta un poco más, la del cierre directo quirúrgico, no con parches, acorta un poco más el tiempo de estancia intrahospitalaria. Siempre que sea factible, ojo, cada paciente es un mundo. Hay onfaloceles gigantes como este, que incluso nos podemos ayudar de sustancias para lograr la epitelización, como por ejemplo, la sulfadiazina de plata, siempre que esté indemne el amnios, la gelatina de Wharton, ¿ok? Ustedes dirán, sí, pero eso no es estético. Obvio que no es estético. Pero con esto logro quizás salvar a un paciente y luego me encargo de la estética. Pero, profe, doctora, ¿por qué usted no reduce directamente? Porque puede aumentar muchísimo la presión intraabdominal. Aquí hay que controlar eso, ver que no supere los 10 milímetros de mercurio. Y eso lo vemos por sonditas de Foley. Porque cuando lo supera, yo puedo provocar un síndrome compartimental, que eso va a producir una isquemia del intestino. ¿Y de qué me sirve a mí hacer una reducción que me quede hermoso, pero el intestino necrótico? Entonces, cada paciente es un mundo y debo valorar qué es lo idóneo para cada uno. Aquí está otra alternativa en el caso de la gastrosquisis, cuando llega con mucho PIL, que es la técnica de Silo, donde se hace una reducción progresiva, ¿sí?, de las asas intestinales, controlando, por supuesto, la presión intraabdominal. Y lo último que les voy a hablar de intestino medio es el divertículo de Meckel. Esta sí que es frecuente. Vean, hasta el 4% de la población va a presentar este trastorno. ¿Y en qué se basa? Miren aquí. Hay una estructura que va a quedar tras la invaginación del saco vitelino, que es el conducto onfalo-mesentérico.
Cuando solo tengo una persistencia de la porción proximal, lo que tengo es el divertículo de Meckel. Cuando persiste todo el conducto, se llama fístula onfalomesentérica. Y aquí imagínense un paciente que se le cae el cordón umbilical y mamá te dice, estoy viendo la salida de un líquido fétido, medio amarillento, a través de la cicatriz umbilical, y a veces hay hasta un orificio fistuloso por el cual puedes pasar contraste hidrosoluble y ver cómo se dibuja el intestino. Obviamente va a ser quirúrgico, ¿sí? No podemos dejarle la fístula ya al paciente. Y en el caso del divertículo de Meckel, recuerden, solo es lo proximal. Un segundito, aquí. Solo lo proximal que produce esta imagen. Un divertículo en el borde antimesentérico del intestino, que normalmente está a unos 50 centímetros de donde está la válvula ileocecal. Estos pacientes pueden pasar desapercibidos toda su vida, ¿sí? Y no nos enteramos que tienen un divertículo de Meckel. Pero si el divertículo adentro tiene mucosa gástrica o mucosa pancreática ectópica, ahí sí que nos puede dar la cara y producir una diverticulitis de Meckel. Un cuadro clínico que se va a parecer mucho a la apendicitis y muchas veces entramos sospechando una apendicitis, vemos el apéndice, está normal, bueno, a buscar 50 centímetros de la válvula ileocecal. Ahí está el divertículo, ¿ok? Su tratamiento obviamente es quirúrgico mediante la resección intestinal y anastomosis término-terminal. Y con respecto al intestino posterior, es decir, todo lo que es mitad izquierda del colon transverso hasta canal anal proximal. ¿Qué puedo contarles yo aquí? Aquí les voy a contar de dos patologías que, insisto, no es que sean las más frecuentes, pero por Dios, vemos un diagnóstico muy tardío de ellas o un diagnóstico erróneo. Una de ellas es la enfermedad de Hirschsprung o el megacolon congénito. Este es un paciente que vemos todavía muchísimo, catalogado de estreñimiento durante años, que llega porque siempre hago deposición con calita o con el termómetro o siempre con estimulación. Eso no es normal, chicos. Las deposiciones deben tener una consistencia adecuada y una frecuencia. A veces las personas pueden hacer deposición un día sí, un día no, y su consistencia es normal, pues todo está bien. Pero ni el estreñimiento ni la estimulación crónica son normales. Hay que buscar el origen de esto. Estos son pacientes cuyo fallo embrionario es una falta de migración de las células desde la cresta neural hacia los plexos de Meissner y de Auerbach, que están en la pared del intestino. No hay células ganglionares, entonces ese tramo del intestino no tiene peristaltismo. ¿Cómo lo sospecho? Recién nacido, que a las 48 horas todavía no emite deposición. Y a lo mejor viene alguien, lo estimula, ya hizo, venga, a casita. A los 2 días mamá ve que nada, calita, ya hizo. Eso no es normal, ahí hay que investigar, ¿ok? ¿Cómo puedo investigar? Me puedo ayudar de este estudio, es un colon por enema, en el cual nosotros, aquí está el ano, pasamos contraste y fíjense cómo se dibuja una zona estrecha distal, porque la mayoría son a nivel recto sigmoideo, a pesar de que pueden llegar a ocupar todo el colon. Y vemos una zona estrecha y luego una zona dilatada proximal. La zona enferma, chicos, es esta, la zona estrecha. Esa es la que no tiene las células ganglionares y no hace peristaltismo. La zona dilatada está así, porque está luchando, está tratando de enviar la deposición, pero el intestino distal es incapaz de propulsarla hasta el ano. ¿Cómo lo confirmo? Así, con una biopsia rectal. Y aquí les traigo unas fotos histológicas muy bonitas para que vean cómo se ve una biopsia en un recién nacido con Hirschsprung, donde solamente veo los filetes nerviosos, y cómo yo vería en un paciente normal el plexo, por ejemplo, de Auerbach, con estas celulitas moraditas, con un núcleo que se nota muchísimo el nucleolo, el puntito periférico, que son las células ganglionares, las cuales aquí, fíjense, no están presentes. Con eso hacemos el diagnóstico. Y el tratamiento, hay diferentes vertientes, diferentes alternativas.
Una quizás que gusta mucho al grupo Infantus es esta, es el descenso transanal mediante la técnica del doctor de la Torre, un fantástico cirujano pediátrico mexicano que es de referencia en el tratamiento de esta enfermedad. Y por último, el intestino posterior, pues les voy a conversar sobre las malformaciones anorrectales, porque también tenemos un poco de fallos en el manejo, en la derivación, incluso en el mecanismo del diagnóstico de ellas, ¿ok? ¿Por qué se dan? Bueno, resulta que la porción distal del intestino posterior se dilata y forma lo que es la cloaca. Ella se divide normalmente por un tabique urorectal y me deja adelante el seno urogenital y atrás el recto. Adicionalmente, hay una membrana cloacal que se permeabiliza para que tengamos ano. Pero es que en estos pacientes el tabique urorectal se desvía hacia atrás. En algunos casos mantiene comunicación la vía urinaria con el recto y la membrana cloacal no se permeabiliza. El diagnóstico es fácil, solo vean el periné, ¿vale? Vean aquí en este caso la ausencia de ano. Estos trastornos pueden ser altos o bajos en función si están por arriba de lo que es el elevador del ano o si está por debajo. Antiguamente se hacía más este estudio, que es el invertograma, donde a las 24 horas de vida veíamos cómo la columna de aire llega a la proximidad, por ejemplo, del ano en las malformaciones bajas, o queda mucho más alto. No ha perdido importancia, hay grupos que continúan realizándolo, ¿sí? Y si vemos malformaciones altas, nos ayudamos mucho del índice sacro para valorar algo que, ojo, siempre hay que tomar en cuenta y siempre decirle a los papitos. Si ustedes vieron una malformación anorrectal que era alta, el cono muscular de la pelvis no está bien desarrollado. Y aunque usted haya dejado un anito bien bonito ahí abajo, si ese músculo no es bueno, ese paciente tiene una alta probabilidad de ser incontinente. Y este índice, cuando es menor de 0,4, nos corrobora un poco lo que les estoy comentando. ¿Cómo lo diagnostico? Viendo el periné, ¿sí? Miren, en el caso de los varoncitos podemos tener fístulas rectoperineales. Ojo, ojo, ojo. Esto es una fístula. Esto no es un ano. Ustedes no le ven aquí el esfínter anal, o sea, cuando le mandan, cuando están mayores obviamente, a contraer el ano, eso no va a contraerse adecuadamente. Incluso aquí básicamente te está diciendo con una flecha, voy aquí. Si ustedes hacen electroestimulación, allí van a ver que el músculo se contrae en otra zona que no es la de la fístula. Esto no es normal, entonces esto no se dilata para que hagan caquita bien por allí. Esto hay que llevarlo a su sitio, ¿ok? Pero vean que es un buen periné, hay unas nalguitas bien desarrolladas. Eso hace que tú sospeches ya de que va a tener una mejor continencia que una malformación alta. Miren el de abajo, el periné es planito, planito. Incluso no hay impronta de nada. Y peor aún, si ustedes ven fecaluria. Es decir, que salen deposiciones por el meato uretral. Eso quiere decir más a favor todavía de que va a ser una malformación, en este caso alta. Porque en el varón, el recto puede llegar o a la uretra o a la vejiga, ¿ok? En las nenas podemos observar lo siguiente. Podemos tener fístulas perineales, ¿sí? Como la del varón, y fístulas vestibulares. Vean cómo aquí está llegando la fístula, por ahí va a salir de posición. Ninguna de las dos son normales, pero ambas tienen buen pronóstico. Incluso ambas, tanto estas en el sexo femenino o la perineal en el sexo masculino, podían tratarse de forma inicial, mediante la anorrectoplastia, la cirugía que se hace para llevar el ano a su sitio. En el caso de las malformaciones que son más altas, sí nos vamos a tener que ayudar primero de una colostomía, pasado mínimo unos 3 meses se hace el anito y después se cierra la colostomía. La peor que podríamos conseguir en el caso de las nenas es esta, es la cloaca. Vean el diagrama en el cual les pongo cómo la vejiga, la vagina y el recto están llegando a un único canal. Y si la longitud de esta cloaca es de más de 3 centímetros, ojito, la continencia no va a ser buena.
Y vean que resalto mucho eso de la continencia, porque sí, tenemos la intervención que es la anorrectoplastia sagital posterior, que en las malformaciones bajas me va a dejar al chico o a la chica bien, pero en las malformaciones altas necesita de nuestra guía, de nuestro acompañamiento. Los pacientes no se operan y nos desentendemos de ellos. Estos chicos con malformaciones los vamos a acompañar hasta la adolescencia, ¿verdad? ¿Sí? Porque implican mucho más trastornos y nuestro objetivo es que el pacientito esté limpio siempre. Esta técnica también tengo que mencionar aquí al doctor Peña, es una técnica fantástica descrita por un cirujano pediátrico mexicano y que ha sido adoptada por todos los cirujanos pediátricos del mundo. Publicamos en el 2017 esta alternativa para ayudar a los pacientitos que no tienen buen control, ¿sí?, de esfínter. Es una técnica sencilla, económica, en donde les colocamos, primero les enseñamos en el consultorio, luego la madre lo hace en casa con el paciente, se coloca la sonda en el canal anal, se infla el balón y cuando el paciente lo siente, le mandamos a que expulse. Esto hace que los músculos del perine trabajen para lograr, ¿sí?, una mejor continencia futuro. Es un ejercicio y que va a lograr lo que queremos, que el paciente esté limpio. Obviamente ayudado de enemas y demás, pero que esté limpio. Sevilla. Muy bien. Y aquí voy a dejar un ratito de hablar porque quiero que repasemos un poquito lo que acabamos de ver. Quiero ver cómo, qué nivel de atención hubo, ¿vale? Un segundo. ¿Me van a ayudar entrando, por favor? Ya les voy a compartir el pin. Me ayudan ingresando poquito a poco para que hagamos un juego sobre las malformaciones del tubo digestivo. Chicos, también quiero mencionarles que el ganador de este Kahoot va a ser premiado con una beca a ambos Plus, entonces por favor que estén pendientes y hagan su mejor esfuerzo para que se ganen la beca después de este Kahoot. Venga, un minutito más para que terminen de ingresar, que ya vamos a comenzar.
Venga, yo creo que ya iniciamos, ¿no? Venga, terminen de entrar. Yo creo que podemos iniciar, doctora. Sí, ¿no? Chévere. Sí. Vamos. Vale. Facie down, acuérdense. Vómitos biliosos. Vómitos biliosos me descarga hasta completito estenosis hipertrófica del píloro y me descarta atresia de esófago, ¿ok? Me quedarían estas dos, pero es que tenía una imagen de doble burbuja y eso obviamente va a ser una atresia de duodeno. Chévere, vale, Camila y Hugo. Todos se fueron al que más expliqué, el Meckel. Acuérdense que el Meckel no tiene conexión con la cicatriz. El que sí conecta, que les comenté, es la fístula onfalomesentárica. Sale de posición, ¿sí? Sale contenido fecaloideo a través de la cicatriz, por eso lo del líquido fétido y que conecta con el intestino. Ahí sigue, vale, muy bien, vamos. ¿Cuál era la parte enferma? ¿Esta o la estrechita? Acuérdense, ¿proximal o distal? Falso, el intestino proximal está bien, acuérdense, lo dilatado es lo sano, lo estrechito, enfermo, es lo distal. Falso, ¿no vieron que no estaban libres las asas intestinales? Estaban cubiertas, ¿sí? Era como una bolsita por la gelatina de Wharton, eso era un onfalocele. Bien, Andrea. ¿Qué tiene un píloro? ¿Cuál es su trastorno? Estenosis hipertrófica del píloro. Alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica. Bien por la mayoría que se acordó. Muy bien, Gabriel Guevara. Chicos, apunten a Gabriel entonces. Listo, Gabriel, puedes enviar tu número telefónico al chat para ponernos en contacto contigo. Ya me comunico por el chat del grupo.
bien, chicos. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Me dan un segundito. Vamos a poner aquí la presentación. Ok. Avancemos con los trastornos más frecuentes, ¿no? Los cardiovasculares. Quizás un poquito más difíciles de comprender para un estudiante de medicina, pero vamos a dar unas pinceladitas para que sea más fácil, ¿sí? El corazón, chicos, su desarrollo depende de más de 500 genes. Muchísimos participan. Uno de los principales son los T-Box y algunos factores de transcripción como los HOME-Box, que incluyen la lateralidad de derecha a izquierda, la controlan. El corazón se forma por la unión de dos tubos cardíacos que se fusionan, se elonga y va a hacer un giro en U hacia la derecha, dejándome el ventrículo izquierdo hacia la izquierda, ¿vale? Él se va a empezar a dividir más o menos en torno a la cuarta semana hasta la octava. Lo primero que pasa dentro de ese tubo cardíaco único es una proliferación del mesodermo de adelante hacia atrás que va a formar los cojinetes endocárdicos. Me dejan aurículas arriba, ventrículos por debajo. Ahora, las aurículas también se dividen en torno a la cuarta semana desde el techo. Fíjense la imagen. Se forma un septum inicial, que es el septum primum, que se fusiona con los cojinetes. Y justo al lado se forma el septum secundum. En la vida embrionaria, chicos, resulta que las presiones son mayores en las cavidades derechas del corazón. ¿Por qué? Pues porque no está habiendo flujo hacia los pulmones. Yo no hago oxigenación allí. Mamá se encarga de pasarme el oxígeno, acuérdense, por la placenta. Y eso hace que este pequeño foramen, que se llama foramen oval, permita el paso de sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda en la vida fetal. Pero cuando nacemos nos cortan el cordón y respiramos. Aumenta el flujo hacia los pulmones, disminuye la resistencia, pero ahora tiene que luchar todo ese corazón izquierdo para enviar sangre a todo en mi cuerpo. Por eso las presiones van a ser mayores ahora en el corazón izquierdo. Eso hace que el septum primum y secundum funcionen como una válvula que va a evitar que la sangre desde el lado izquierdo vaya hacia el lado derecho del corazón y siga su curso normalito hasta el ventrículo izquierdo. Ese foramen oval es vital durante la vida fetal, pero cuando ya nacemos, pues normalmente se va a cerrar funcionalmente, más o menos a las 96 horas, y de forma definitiva a los 3 meses. También hay que saber que el ventrículo, en este caso, se divide desde el suelo, ¿sí? Se forma la porción muscular desde el suelo, que se fusiona con la parte membranosa, que viene desde los cojinetes endocárdicos. Y al principio también, nuestro corazón, la arteria grande, la aorta y el tronco de la pulmonar, vean cómo están compartiendo pared y luz. Gracias a un giro de 180 grados y a la formación del tabique aórtico pulmonar, la aorta solo va a venir del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. Y es que en la vida fetal, chicos, tenemos 3 conexiones básicas. Miren, vamos a tener la conexión de la vena umbilical, por donde viaja la sangre oxigenada, con la vena cava inferior por el conducto venoso. Vamos a tener la conexión de las 2 aurículas, como ya les dije, por el foramen oval. Y también tenemos esta pequeña conexión de la arteria pulmonar izquierda con la aorta, que es el conducto arterioso. Esto es vital en la vida fetal, pero cuando nacemos ya no lo necesitamos. Si el conducto arterioso, se queda permeable, tenemos esa patología que vieron con alta frecuencia en el Isidro Ayora. El conducto arterioso persistente fue la más frecuente de todas. Ese conducto, cuando es pequeñito, chicos, se va a cerrar espontáneamente. Cuando es un poquito mayor y está permitiendo un flujo de sangre a través de él, nos ayudamos, o los pediatras se ayudan, de sustancias como la indometacina o como el ibuprofeno para favorecer su cierre. Si se queda abierto, habrá que tratarlo quirúrgicamente. Muchas veces pasa
asintomático gran periodo de tiempo, pero en ocasiones, cuando el flujo es mayor, puede incluso provocar trastornos durante el desarrollo, el crecimiento del niño, es decir, un fallo en el medro, que puede indicarnos de que hay que hacer una intervención quirúrgica por los cirujanos cardiovasculares. ¿Qué otras malformaciones tenemos aquí en el corazón? Vamos a tener la comunicación interauricular. Ese septum primum y secundum me van a dejar una permeabilidad. Hay 4 tipos. La más frecuente, el foramen oval que se queda permeable. Más frecuente en chicas, puede pasar asintomático años y más o menos a los 30 años empezar a dar la cara y poder caer hasta en una insuficiencia cardíaca cuando el orificio es muy grande. Si el orificio es muy grande, obviamente su tratamiento quirúrgico va a ser más precoz. Se utilizan parches, hay uno que es el Cormatrix, que son parches de material porcino, que se interponen para crear ese tabique que luego es epitelizado por nuestro organismo. La comunicación interventricular, según muchos autores, es una de las más frecuentes cardiopatías congénitas. Hasta el 25% pueden representar. La más frecuente es la membranosa, la de la porción superior del tabique interventricular. Y tenemos la suerte que hasta la mitad van a cerrar solitas, de forma espontánea, sin necesidad de intervención quirúrgica, cuando son bien chiquititas. Y por eso se hace seguimiento el primer año por ecocardio para ver el cierre progresivo y que vaya disminuyendo tanto el soplo en la auscultación como el flujo en la ecocardio a través de él. Si tenemos un ventrículo único, obviamente el tratamiento tiene que ser muy precoz porque está permitiendo la mezcla de sangre arterial y venosa y enviando a la aorta sangre medianamente oxigenada. Otro trastorno cardíaco es la tetralogía de Fallot. Tetra, 4 defectos, vamos a ver aquí. ¿Cuáles van a ser? Vámonos a ver la imagen, miren. Aquí tienen una estenosis de la arteria pulmonar en su salida. Eso provoca, un segundo que se vea, ok. Eso provoca un engrosamiento progresivo del ventrículo derecho, hipertrofia ventricular derecha. ¿Y por qué? Porque tiene que luchar este ventrículo para enviar la sangre a través de esa arteria que está estenosada. A su vez, vamos a ver que hay un acabalgamiento de la aorta. Así como cuando nos montamos en un caballo, queda una piernita de un lado y del otro. Bueno, la aorta acabalga sobre ambos ventrículos, porque además hay una comunicación, que se vea mi mouse, una comunicación interventricular, ¿ok? Es una patología que da cianosis, porque miren, estamos enviando sangre medianamente oxigenada hacia el organismo. Por lo tanto, se colorean de moradito nuestra piel y mucosas, se nota muchísimo en los labios, por ejemplo, pulpejitos de los dedos, con retraso del llenado capilar. La cianosis no es que sea muy precoz, la vamos a ver progresiva, pero pueden hacer crisis cianóticas. Lo bueno es que la supervivencia de estos pacientes ha mejorado enormemente y hoy en día podemos decir que más del 90% sobreviven pasados los 30 años tras la corrección quirúrgica. Los Roques en Venezuela. Avancemos hacia el sistema nervioso. Aquí les tengo que decir que este sistema se va a formar más o menos la semana 3. Fíjense cómo ocurre gracias al ectodermo, mesodermo, endodermo. Él se va a invaginar y a formar este tubo, que es el tubo neural, a todo lo largo, miren, del embrión. El tubo neural me va a dar origen a lo que es encéfalo y médula, pero cuando el tubo neural se separa del ectodermo de superficie, vean cómo me queda un tejido intermedio que va a ser la cresta neural. Esa cresta neural va a formar todo lo periférico del sistema nervioso. Nervios periféricos, pares craneales, incluso las leptomeninges y hasta células de la médula de la glándula suprarrenal que luego van a producir adrenalina, noradrenalina. Y en esta imagen se sintetiza el trastorno o malformación congénita más frecuente que tenemos en el sistema nervioso, la espina bífida. Es un fallo en el cierre de los neuroporos
rostral y caudal. Ese tubo está abierto, pero la semana 4 se cierra, ¿sí? Si esto falla, me puede producir un trastorno en la formación de los arcos vertebrales dorsales y por ende producir la salida a través de ese defecto de los contenidos del canal medular. Puede ser exclusivamente, como en esta imagen, de las meninges. Ahí yo tendré un paciente con un meningocele. Si salen médulas y meninge, mielomeningocele. Incluso si se expone la médula de forma abierta, ahí tendré una mielosquisis. Obviamente en ese orden va a ser la complejidad de la sintomatología también. Pacientes de este tipo pueden presentar trastornos en la continencia de esfínteres, incluso trastornos en la movilidad de los miembros inferiores. Cada día más se aboga porque estos pacientitos con mielomeningocele se intervengan más precozmente. La cirugía fetal está cobrando importancia cada vez más, sobre todo aquí, por ejemplo, en la mielosquisis, para evitar el daño que puede provocar la exposición al líquido amniótico a nivel de la médula. Estos son trastornos en el cierre del neuroporo caudal. Fíjense dónde estamos, en la región sacra, ¿sí? Pero podemos tener también el de esta imagen, que es la meroencefalia, un desarrollo parcial del encéfalo y calota, con ausencia parcial de esto, por un fallo en el cierre del neuroporo rostral. Lo podemos ver, cualquiera de estos, mediante una ecografía prenatal, verán. Este, de hecho, es bastante incompatible con la vida. Van a ver que algún reporte de caso hay por ahí de supervivencia, pero con un desarrollo cognitivo muy, muy escaso. Podemos hacer estudios en sangre materna, incluso como la alfa-fetoproteína, que es una proteína sintetizada por ejemplo, por el saco vitelino y por el hígado del feto, que se aumenta en sangre materna cuando tengo trastornos de este tipo, del tubo neural, e incluso baja cuando tengo trastornos como el síndrome de Down también. Algo que podemos ver con frecuencia, debido a todo eso que hablé al inicio de la charla, toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, es la microcefalia. E incluso también en el síndrome alcohólico fetal que les mencioné podemos verla. Es un trastorno en el cual la carita de nuestro recién nacido es completamente normal, pero el perímetro cefálico es menor al esperado para su edad. Obviamente puede estar acompañada de retraso mental o déficit en el desarrollo. Otro trastorno que puede ser congénito o no es la hidrocefalia, en donde vamos a ver un aumento del perímetro craneal debido a que se está acumulando líquido, vean la imagen, dentro de uno o varios ventrículos. Y algo está impidiendo el flujo del líquido cefalorraquídeo. Un ejemplo sería un adenoma de los plexos coroideos, que produce el plexo coroideo, el líquido cefalorraquídeo, y no hay suficiente chance para absorberlo. Tumores también pueden producir obstrucciones del flujo del líquido, o incluso el recién nacido prematuro que desarrolla una hemorragia intraventricular, los coágulos obstruyen el flujo y también produce hidrocefalia. Estos pacientes van a precisar de colocación de derivaciones ventrículo-atriales o ventrículo-peritoneales para que el peritoneo absorba el líquido cefalorraquídeo. Aquí les muestro un casito para que pensemos un poquito sobre estos pacientes. Tengo una recién nacida femenina, producto de cuarta gesta, embarazo no controlado, que nace por parto vaginal al llegar su madre a urgencias ya en fase expulsivo. Usted ve esa tumoración sacra en la línea media. ¿Qué estudio de imagen realizaría para llegar a un diagnóstico? Aquí lo que quiero que piensen, chicos, es que siempre debemos ir de menos a más. Todos dirán, ¿les suena tomografía, resonancia de una? En esta edad, la ecografía tiene una alta sensibilidad porque no hay una osificación de los huesos y nos permite ver el defecto tal cual que hay a nivel del tubo neural, ¿ok? Entonces, inicialmente podríamos hacer una eco, ¿sí? Nos permite ver incluso cuál es el tipo de material que está saliendo a través del defecto.
Realizaremos una resonancia para ver otros trastornos que pueden haber, como una médula anclada y demás. Sí, pero inicialmente ayúdense de lo que tenemos en todos los centros, que es una ecografía. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? La eco nos va a ayudar, la clínica también. En este caso, lo más probable, ya saben, primero malformaciones cardíacas, luego malformaciones del tubo neural, pues en ese sitio tendremos una alta probabilidad de un mielomeningocele. Pero lo que le quería traer a acotación aquí es esto. ¿Qué hubiese usted recomendado tomar a esa madre en consulta que no se controló el embarazo para disminuir el riesgo de esta patología? Bueno, si se recuerdan, el ácido fólico es fundamental el primer trimestre del embarazo. Está súper demostrado que el consumo de al menos 400 microgramos de ácido fólico antes de quedarnos embarazada, mínimo un mes, recomendado por lo menos 2 meses, según la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, disminuye el riesgo de este tipo de malformaciones del tubo neural. Se ha visto que mujeres que no consumen el ácido fólico, que no tienen un embarazo controlado, tienen más riesgo de este tipo de malformaciones. De allí viene esa importancia de hacer una planificación familiar, una consulta de planificación, y ustedes orientar a las pacientes para el consumo del ácido fólico. Él está implicadísimo en los fenómenos de mitosis y de reparación del ADN, así que esas primeras semanas es fantástico para favorecer un adecuado desarrollo de ese embrión. Y lo último que les voy a hablar hoy son un par de cositas sobre el desarrollo urogenital. Hay que recordar que la uretra va a venir de una fusión de la invaginación del endodermo, esto amarillito que ustedes están viendo ahí, como lo es la invaginación del ectodermo. Por eso la uretra tiene distinto epitelio. Esa fusión va a permitir la formación de la uretra, ¿sí? El sistema, todo lo que es urogenital, tiene una importancia en cuanto a el aporte del mesodermo durante su desarrollo. Y precisamente les quiero hablar de una patología que es frecuente, hipospadias. Uno de cada 125 varones la va a presentar. ¿Y qué es la hipospadias? Bueno, la hipospadias es, vean la imagen, una falta de el meato uretral a nivel de la punta. Va a colocarse en la superficie ventral del pene, a cualquier nivel, e incluso del periné. Mientras más proximal, más difícil su tratamiento, incluso se necesitará a veces de un par de cirugías o hasta más. Mientras más distal, mejor pronóstico en estos pacientes. ¿Cuál es su origen? Una falta de fusión de esa porción proximal endodérmica, distal ectodérmica de la uretra. Incluso también se ha vinculado con una disminución del nivel de testosterona a nivel intraútero. Pero les traigo la foto de abajo, porque a veces dejamos eso de lado y creemos que la hipospadia es que el meato no está en la punta, más nada. Recuerden que el pene hace dos cosas, tiene una función reproductiva y una función miccional. El meato en la punta es importante para que el chorro sea un chorrito arqueado de orina, pero los pacientes con hipospadias van a tener un trastorno que se llama Jourdain, en el cual hay un tejido mesodérmico que ancla el pene a la superficie ventral cuando está erecto y así no puede cumplir la función reproductiva. Aquí es importantísimo siempre preguntar a las mamitas cuando ustedes vean estos pacientitos en consulta. Cuando el pene se erecta, ¿cómo está? ¿Sí? Incluso en quirófano provocar hasta una erección porque hay que corregir el Jourdain. Les cuento, hay más de 250 intervenciones quirúrgicas para la hipospadia. Eso quiere decir que ninguna es que sea perfecta. Es una patología que todavía no se llega a algo estandarizado a pesar de su alta frecuencia, porque es difícil la creación de la neuretra cuando está más proximal. Distal, sus resultados, ya les digo, son muchísimo, muchísimo mejores. Por suerte son las más frecuentes también. Un trastorno que vemos en el 30% de los recién nacidos prematuros y hasta en el 5% de recién nacidos a términos
es un fallo en el descenso del testículo, criptorquidia. Los testículos, chicos, se forman a partir de las crestas urogenitales en el abdomen y más o menos la semana 26 van a descender hacia el escroto, favorecido por varias cosas: el aumento de testosterona, el aumento del tamaño del testículo e incluso el gubernaculum testi, que es un tejido también mesenquimatoso que ancla el testículo a la bolsa escrotal. Si él se queda fijo aquí en el canal inguinal, es lógico que no va a bajar el testículo y se va a quedar en la región inguinal o a veces intraabdominal. Estos pacientes hoy en día se intervienen mediante orquidopexia, que es la fijación del testículo. Van a ver que las últimas publicaciones ya empiezan a hablar de hacer un diagnóstico, mejor dicho, un tratamiento más precoz, más o menos entre los 6 meses al año. Habrá que ver a largo plazo, ¿sí? De momento el año está todavía estandarizado. Importantísimo, cuando vean un paciente, ustedes, en su consulta, imagínense que atendieron un parto en su ambulatorio. Quiten el pañal, cuando tenga el pañalito, si la mamá viene con el pañal, exploren bien los genitales, femeninos y masculinos. La criptorquidia no puede pasarse por alto. Cuando el testículo está dentro del abdomen o en el canal inguinal, su temperatura es diferente. Está sometido a 1 o 2 grados más. Y eso afecta la formación de las células espermatógenas, las atrofia, ¿ok? Y si las atrofia, la función reproductiva se va a ver afectada. Puede provocar una atrofia incluso del testículo, que perdamos el testículo. Ya no es justo solventar. Esto hay que solventarlo en ese periodo que les estoy poniendo allí. Y depende de la exploración que nosotros hagamos. Si nosotros no tocamos los testículos, eso hay que referirlo a un cirujano pediátrico para que pueda solventar. Y es que ellos, además, les cuento, tienen hasta un 1% de riesgo en futuro de desarrollar tumores germinales, como el seminoma. Riesgo que no se quita a pesar de la orquidopexia. Hay que dejar ese teste abajo para chequearlo, ¿sí? Y ojo, si no palpan los 2 testículos, ya sea en la ingle o en el escroto, de forma bilateral, ese paciente hay que referirlo a un endocrino y hay que hacer incluso a veces cariotipo. Porque ojo que podríamos estar frente a un síndrome de diferenciación o digenesia sexual, ¿ok? Un DCD. Si tocamos uno, pues ya sabemos que es un varón, ¿ok? Si estamos tocando uno. El otro está dentro de la bolsita escrotal, chévere, hacemos la orquidopexia del que no está en su sitio. Y esto es lo último que les voy a comentar, trastornos a nivel del conducto inguinal. Porque sí, las hernias inguinales, los hidroceles, son frecuentes. Los vemos con elevada frecuencia nosotros los cirujanos pediátricos. Pero es que la primera persona que lo va a diagnosticar no somos nosotros, son ustedes. Es el médico general, es el médico pediatra, el médico de las urgencias. ¿Por qué tenemos hernias inguinales? Bueno, el defecto que ocurre es una persistencia, vean acá, del conducto peritoneo vaginal, el que conecta la cavidad peritoneal con la túnica vaginal que envuelve a el intestinales o de Piplon, y eso provoca una hernia inguinal. ¿Cómo la veo? Una tumoración a nivel inguinal en las nenas o inguinoescrotal en los varones. Una tumoración que mamá me dice, el niño llora y se le sale, se le brota. Yo agarro, típico, y la madre te dice, yo se la reduzco, pero se vuelve a salir o la vuelvo a ver al día siguiente. Hernia inguinal que ustedes diagnostiquen, hernia inguinal que hay que operar. Porque lo que no puede pasar es que se encarceren, es decir, que se quede fuera y no sea reducida. ¿Por qué? Porque comprometo la vascularización de ese intestino y se puede llegar a necrosar. Y eso es una urgencia, ¿ok? Ahora, diferente es el hidrocele, que aunque tiene la misma causa, persistencia del conducto peritoneo vaginal, el conducto es muy estrechito y lo único que está dejando pasar es el líquido
el niño para vaciarse ese hidrocele. No le duele, no le molesta, pero ahí lo tiene. Como es un conducto muy estrechito, los calendarios quirúrgicos de los cirujanos pediátricos estandarizan que esperemos más o menos a los 18 meses. Si todavía está presente el hidrocele, lo intervenimos, ¿ok? Porque tiene una alta probabilidad de que cierre de forma espontánea, sin necesidad de cirugía. Ahora bien, ¿cómo sé en la emergencia si esto es una hernia o es un hidrocele? Primero, por lo que les acabo de contar de la historia natural. Y segundo, esa imagen. Siempre que vean una tumoración a nivel escrotal, chicos, coloquen una lamparita, coloquen una linterna. Si se transilumina, como ustedes están viendo allí, se ve todo brillantito, no se ve nada dentro del escroto, eso es un hidrocele. Pero si ustedes ven un área así negra, abundante, eso es una hernia, ¿ok? A veces podemos tener hernia con hidroceles juntitos, ¿ok? Un poquito de líquido también. La hernia la voy a tener que reducir. El hidrocele, por Dios, no lo intenten, ¿sí? Porque los conductos son estrechos y más bien van a incomodar muchísimo a ese paciente. Hay que explicar a la mamá qué es lo que hay que hacer y de igual manera referirlo al cirujano pediatra. Y chicos, siempre por favor tengan en cuenta que las malformaciones congénitas son una de las primeras causas de discapacidad en los pacientes pediátricos. En manos de ustedes, en manos de nosotros, está lograr la prevención. Decirle a mamá que no hay que fumar, decirle a mamá que no hay que consumir alimentos crudos durante el embarazo, que hay que evitar la exposición a agentes patógenos. Si vienen a planificación familiar, puedes hacer toda la vacunación necesaria para evitar a la exposición o primoinfección de algunos agentes patógenos. Tomar ácido fólico, una alimentación adecuada para prevenir. Primero que nada, prevenir. Si ya tenemos la malformación, conózcanla. Lo que no se lee, no se puede diagnosticar y por ende tampoco voy a poder tratar. Así que conozcan las malformaciones para que puedan hacer un diagnóstico precoz. Que no lleguen a los 3 meses nunca una tragedias biliares. Que no llegue a los 5 o 6 años un Hirschsprung con estreñimiento crónico y un megacolon. Ustedes ya conocen esta malformación, hagan un diagnóstico precoz para que podamos hacer un tratamiento lo mejor posible para todos nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias. Listo, Doc, muchas gracias por su intervención. En verdad, información muy importante que seguro se nos va a quedar a todos. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Daniel, que le va a hacer unas preguntas que tienen nuestros participantes. Muchas gracias nuevamente. Listo, Doc, muchísimas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Dentro de estas es, ¿cuáles son los principales trastornos que pueden ser evidenciados en el embarazo y corregidos dentro de este periodo? Como les comenté, depende mucho de cada país, ¿no? Pero globalmente los más prevalentes van a ser los cardiovasculares que sí que se diagnostican intraútero. Claro que sí, una CIA, una CIV, un ductus, todo eso. Es más, el ductus va a estar permeable intraútero, eso es normal, ¿vale? En segundo lugar tenemos los nerviosos, como estuvimos explicando, la espina bífida tiene la estrella allí dentro de los más prevalentes del sistema nervioso, y las cromosomopatías, específicamente la más frecuente va a ser el síndrome de Down. Listo, muchísimas gracias. Otra pregunta que tienen nuestros participantes es si dentro de este periodo de pandemia se ha encontrado alguna relación entre las malformaciones congénitas o complicaciones en el embarazo con el COVID. De momento no. Sí, o sea, de momento no tenemos un estudio que diga el COVID es más probable que produzca determinados tipos de malformaciones. Es muy probable que en un tiempo lo podamos ver, ¿sí? Lo que sí está claro es que sabemos que las embarazadas tienen 1 de cada 3 posibilidades de complicarse por el COVID. Y por eso son muchísimos los países hoy en día que están colocando a las embarazadas dentro de los factores de alto riesgo para COVID y se está colocando la vacunación, que ya se ha visto que las vacunas tipo ARN incluso están protegiendo, eso sí lo hemos visto ya, están protegiendo al feto porque son capaces de atravesar no la vacuna en sí, sino el anticuerpo creado por la madre, la barrera placentaria, incluso a la mujer lactante a través de la leche materna, le está también protegiendo con los anticuerpos al recién nacido. Así que
A vacunar a las embarazadas. Bueno, otra pregunta es, si respecto a la anencefalia, ¿cuáles son las causas o determinantes para que se produzca la misma? La causa, vamos a usar mejor el término, más que anencefalia, que yo sé que muchos libros lo dicen así, usemos mejor el de mero, ¿sí? Porque la inmensa mayoría de las veces hay algo de tejido encefálico, hay algo de calota, ¿no? Por eso hablamos de mero encefalia, es un desarrollo parcial. La causa se queda el neuroporo anterior abierto. Lo que va a potenciar a que pueda quedarse abierto, lo que les comentaba, deficiencias de ácido fólico se han implicado mucho. ¿Por qué? Porque al no favorecer los procesos mitóticos que sí hace el ácido fólico, pues es más probable que pueda existir ese fallo en el cierre del neuroporo. Así como les comenté también, pacientes cuando tienen trastornos tipo preeclampsia y una preeclampsia muy, muy precoz, en ese caso se ha visto también mayor incidencia de este tipo de patología. Pero es un fallo en el cierre del neuroporo rostral. Otra pregunta es, nos dicen, ¿por qué se da la bilirrubina alta en el recién nacido? ¿Cuál es la causa? Y si hay alguna relación con algún hábito de la madre para que se produzca esta bilirrubina alta. Hay múltiples causas, verás. Ahí por eso les digo que se puede retrasar el diagnóstico de algunas patologías porque podemos tener una hiperbilirrubinemia simplemente por la anemia fisiológica del recién nacido. Eso es completamente normal. Los recién nacidos nacen con una hemoglobina 16, pero luego se va normalizando. Hay un periodo de adaptación en el cual empieza a aumentar la bilirrubina por productos de desecho, pero porque se está adecuando los valores de hemoglobina de forma progresiva, ¿no? Esa es la habitual, la que siempre hay y que responde a el tratamiento con los bañitos de sol. Típico que le decimos a la mamá, vueltita y vueltita, primera hora de la mañana, final del día, exponerlo no directo al sol, no, pero sí que le dé un poquito para el metabolismo, ¿no? De la bilirrubina. Ahora, distinto es cuando tenemos una hiperbilirrubinemia indirecta, por ejemplo, en un niño a las 24 horas de vida. Ojo con las anemias hemolíticas, ¿sí? Porque al destruirse masivamente los eritrocitos, me aumentan la bilirrubina indirecta. Ahora, en el caso de la atresia de vías biliares, fíjense que les comenté, más o menos a los 15 días de vida se da. Ahí es una hiperbilirrubinemia indirecta, pero por un fallo hepático directamente, ¿ok? No es la que proviene directamente de los eritrocitos, sino de la falta de conjugación a nivel del hígado. El tratamiento obviamente va a depender del tipo de hiperbilirrubinemia que esté presentando el paciente. Inicialmente las indirectas se tratan con fototerapia, evitando llegar a valores por encima de 15 que pueden favorecer los depósitos de bilirrubina a nivel de los ganglios basales del encéfalo y un kernicterus y afectación del sistema nervioso, obviamente. Listo. También nos preguntan que ¿por qué se produce la encefalopatía hipóxico-isquémica? ¿Y cuál es el pronóstico para estos pacientes? Volvemos a lo mismo, múltiples causas, ¿sí? La encefalopatía isquémica, su mismo nombre lo dice, es una disminución del flujo sanguíneo y por ende se produce una isquemia. En estos pacientes, como causas podríamos tener, por ejemplo, patologías del tercer trimestre, un desprendimiento prematuro de la placenta. Se desprende la placenta, no está recibiendo oxígeno y al sacar a esta criaturita está con un estado de depresión cardiocirculatoria. Recuerden que uno de los órganos más sensibles a la hipoxia es el encéfalo. Hay órganos que toleran mejor, tipo el riñón, pero el encéfalo sí que sufre por la hipoxia. El pronóstico de estos pacientes depende muchísimo de cuánto tiempo estuvo en hipoxia, pero eso es algo que muchas veces no se llega a saber. La mujer a veces está en trabajo de parto, tenemos una dificultad en el descenso del feto durante el expulsivo o durante la fase de dilatación imagínense, una circular de cordón. Eso también puede dar una encefalopatía hipóxica, una circular ajustada. Una prosidencia del cordón, un desprendimiento de placenta, una ruptura uterina. Todo esto me puede favorecer esas encefalopatías. Y eso obviamente el pronóstico lo vamos a ver en el tiempo. No se puede decir en el momento inicial. Pero hay indicios para saber de que sí le va a afectar.
Les pongo un ejemplo. Tuve una vez durante mi formación un pacientito que atendí por una aspiración meconial, que también obviamente lo puede favorecer. Cuando sale, está en depresión cardiorrecirculatoria, está en parada, lo reanimamos y cuando ya luego mamá se lo pone al pecho, no succionaba. Entonces quiere decir que ahí la depresión de tipo neurológica va a ser mayor, pero eso es algo que se va a determinar conforme pase el tiempo. Pero posibles causas, las que te acabo de mencionar y muchísimas más. Además, nos preguntan que, ¿cuál es la importancia de la alfa-fetoproteína para el diagnóstico de malformaciones congénitas? Sabes que antiguamente se hacían pruebas más invasivas, amniocentesis, biopsia coreal. Hoy en día se hacen pruebas menos invasivas y la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia ha visto que los resultados son bastante equivalentes, ¿no? La alfa-feto la puedo medir tanto en el líquido amniótico, si ya estoy haciendo una prueba invasiva, o la puedo medir en la sangre materna. Como les comenté, es una proteína que básicamente va a estar elevada en defectos del tubo neural, tiene una sensibilidad superior al 80% para detectar esto, pero si yo uno la imagen ecográfica junto con la alfa-fetoproteína, que es el estudio idóneo hecho en el segundo trimestre para valorar trastornos del tubo neural y trastornos de otra índole, cromosomopatías, por ejemplo, eso aumenta todavía muchísimo más la sensibilidad que puede tener la alfa-fetoproteína. Les comento que actualmente aquí en Ecuador se está haciendo otro estudio adicional, más que el alfa-feto y la ecografía nada más, que también se hace, ¿no? Que es el estudio Panorama, en el cual evalúan incluso el ADN fetal, pero a partir de la sangre materna, para la pesquisa de trastornos cromosómicos e incluso de algunas microdelecciones, como por ejemplo el síndrome de George. Y la verdad es que la sensibilidad supera al 99%. Listo, Doc. También nos preguntan sobre los trastornos y cuáles de estos no se pueden tratar mediante la cirugía y son incompatibles con la vida. Incompatibles con la vida. Por ejemplo, la meroencefalia, la mayoría son incompatibles con la vida, ¿sí? A pesar de que tú hagas un tratamiento quirúrgico de alguna índole, podría hacerlo, de los que he mencionado ahorita. Ahora, hay otros, por ejemplo, que no he mencionado el día de hoy, son infinitamente menos frecuentes, como la hidranencefalia. Es un trastorno en el cual lo que tenemos es un tallo encefálico, nada más, no hay encéfalo, ninguno, que en muchos países al diagnosticar esto intraútero, pues se toman medidas porque sabemos que el desarrollo cognitivo es completamente nulo, a pesar de que pueda tener viabilidad, ojo, pero viabilidad de qué índole. Ya no entremos en el plano ya ético allí, ¿no? Pero estaría prácticamente conectado a un respirador y demás. Entonces ahí hablamos de incompatibilidad. El síndrome de Edwards y de Patau, aunque van a sobrevivir, van a tener un pronóstico muy malo, ¿sí? Y en muchos sitios cuando, por ejemplo, mujeres que están en una edad materna avanzada, tienen indicación de una amniocentesis, y se detecta cualquiera de estos, se les plantea posibilidades de continuar o no con el embarazo porque sabemos cuál va a ser el futuro de estas criaturitas, ¿vale? Pero es algo un tratamiento muy personalizado y que depende mucho de lo que se visualiza en eso que les comenté. Ese estudio del segundo trimestre es básico, porque aquí hacemos un estudio, o mejor dicho, los ginecólogos hacen un estudio morfológico y se ayudan de parámetros más de laboratorio, como es el caso de la alfa-fetoproteína, para brindar un mejor diagnóstico de alguna malformación congénita a las madres que acudan a la consulta. Listo, Doc. También nos preguntan que ¿qué componentes tiene el alcohol que pueda causar malformaciones? El que está preguntando, verá. El alcohol es ácido, es etanol, ¿verdad? Es etanol directamente, ¿sí? El componente que tiene directo es que él atraviesa la barrera placentaria y él provoca depresión. Ustedes no se han dado cuenta de lo que dice la gente habitualmente. Dale un poquito de leche materna, sí, tú te estás tomando algo. Y el niño que se queda dormido, ¿cierto?
¿Sí o no? Es porque está provocando una depresión del sistema nervioso, ¿sí? Y si tú haces eso cuando se está formando, esa depresión que está provocando, pues obviamente puede acarrear en una depresión a futuro, pero mantenida, ¿sí? En un retraso en el desarrollo. Son chiquitos que hay veces les cuesta más en el colegio, ¿vale? Eso es lo que habitualmente se ve. No vemos tanto el síndrome junto, pero sí vemos que si mamá ha tomado varias veces en el embarazo, ojito, luego les cuesta un poquito en el cole, no es lo habitual a los demás. Entonces, ojo, ojo, deprime el sistema nervioso, ¿ok? Listo, muchísimas gracias, Doc. Tenemos otras preguntas, sin embargo, ya fueron mencionadas alrededor de su explicación. Muchísimas gracias. Con esto doy paso a mi compañero Álvaro, que va a hablar un poquito acerca de ambos. Gracias, Daniel. Aló, por favor, chicos, ¿me pueden confirmar si es que me escuchan y me ven bien? Sí, sí, se te escucha, sí se te ve. Gracias. A continuación voy a pasar un video sobre de qué se trata ambos para tener un poco de una introducción breve para indicarles de qué se trata esta plataforma. ¿Sí, chicos? Entonces voy a compartir un video para que estemos pendientes. Listo. Bueno, buenos días con todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Soy Álvaro Mantilla, igual estudiante de medicina de aquí, la UDLA. Soy parte del comité igual de educación médica de aquí de UDLA y actualmente soy embajador de ambos. A continuación voy a hacerles una pequeña introducción de qué se trata esta plataforma. Tal vez algunos ya sepan de qué se trata, otros tal vez no, pero les voy a hacer una breve introducción para poder indicarles. Entonces, ¿qué es ambos? Damos una plataforma de educación médica creada por un grupo de estudiantes de medicina que podemos ver aquí, que son de Alemania, que decidieron crear esta plataforma para tener una mejor comprensión de sus estudios, para poder rendir exámenes de una manera más eficiente, para poder tener una mejor como que estudios para poder rendir en sus pruebas a nivel internacional. Actualmente con ambos tenemos una amplia diversidad de estudiantes, doctores que aportan para la formación de esta página. Ambos igualmente está alrededor del mundo, bastantes universitarios y estudiantes de medicina lo utilizan para su formación académica. Actualmente, como sabemos, las tecnologías digitales nos ayudan en la teoría y en la práctica clínica. Aquí, chicos, no sé si es que quería comentarles que por favor en el chat ahorita del Zoom o de WhatsApp me pueden comentar qué ha sido lo más difícil que se les ha hecho durante este tiempo de COVID que estamos estudiando así online por medio de computadoras. ¿Qué es lo más difícil que se les ha hecho para poder aprender durante este tiempo? Si me podrían comentar por Zoom para poder interactuando con ustedes. Como en ambos, nuestro objetivo es apoyar a médicos de hoy y del mañana de todo el mundo. Esta plataforma igual está enfocada desde los primeros niveles de estudiantes de medicina, del primer semestre hasta el último nivel. También se enfoca en internos, en residentes y en médicos ya especializados. Esta plataforma nos ayuda para todo el tipo de médico y estudiante. Bueno, ¿qué es ambos? Ambos se basa en tres pilares básicos. El primero, que son los artículos. Ambos cuentan con una amplia gama de temas apropiados para estudiantes de medicina con pautas de entrenamiento. Cuenta con una gran variedad de artículos de ciencias básicas hasta ciencias clínicas que son para todo tipo de estudiante.
Entonces, una vez que leemos todos estos artículos, ¿cómo realmente estamos entendiendo que estamos logrando un objetivo de aprendizaje eficaz? Es por eso que tenemos aquí el segundo pilar básico, que son los QBank, que es los bancos de preguntas, que contamos con más de 5.000 preguntas de alta calidad, escrito por un equipo de médicos que pasan por un proceso de edición riguroso. Entonces, una vez que leemos todos estos artículos, tenemos la opción de hacer casos clínicos para ver que en verdad estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Entonces, aquí no sé si se han dado cuenta, cuando estamos resolviendo alguna prueba, algún examen, fallamos algunas preguntas y como que pasa 1 o 2 meses y no nos acordamos en qué es lo que fallamos. Entonces, aquí es donde entra el tercer pilar básico, que es el análisis. Ambos tienen un seguimiento inteligente de rendimiento que nos va a monitorear nuestro progreso con una optimización de estudio. Es decir, que después de que yo hago mis preguntas, ambos me va a indicar qué es lo que estoy fallando, me va a decir en qué debo reforzar para poder en un examen futuro poder mejorar. También aquí contamos con funciones adicionales. Trabajamos con Anki, que tenemos un add-on. Para los que no saben qué es Anki, es una plataforma de flashcards donde igual tenemos trabajo con ellos para poder tener un add-on, que significa que trabajamos en simultáneo. También contamos con videos e ilustraciones dentro de esta plataforma. También actualmente, debido a la pandemia, se ha sido un poco difícil conectarnos, nos falta luz, no se va al internet. Es por eso que ambos nos podemos conectar offline y es compatible con una gama varia de dispositivos, Android, Apple, iPad, con tablet, desde la web. Entonces, ahorita vamos a la parte que nos interesa a todos, que es cómo utilizar ambos para estudiar medicina efectivamente. Entonces, a continuación les voy a presentar cómo se ve ambos dentro de la plataforma digital. Entonces, aquí podemos ver que tenemos el dashboard, que es donde nos muestra los 3 pilares básicos que les mencioné antes, donde tenemos el análisis, nuestros objetivos de estudio y nuestros documentos que queremos estudiar, nuestros artículos. Entonces, si vamos acá, tenemos nuestra librería o nuestra biblioteca, donde tenemos diferentes carpetas que se van a dividir de ciencias básicas, clínicas. Tenemos el clerkship, que es para ya cuando estemos en la residencia o haciendo nuestras rotaciones. Entonces, si yo aplasto aquí en ciencias básicas, igual nos podemos buscar entre disciplinas o por sistemas. Por ejemplo, yo aplasto en disciplinas y me va a mostrar los componentes básicos que debemos saber, digamos, anatomía, bioquímica, fisiología, etc. Entonces, les quiero mostrar un artículo para ver cómo se ve dentro de esta plataforma. Entonces, voy a buscar el de neumonía. Listo. Entonces, aquí, dentro de este artículo, así es como se ve en la plataforma. Tenemos un resumen de qué es la patología, la etiología, clasificación, patofisiología, etc. Entonces yo expando todas las secciones para ver qué es lo que me dice. Entonces aquí empezamos con un pequeño resumen de lo que es la neumonía. También quiero mencionarles que dentro de ambos contamos con videos que están integrados con la plataforma de Osmosis, que nos da una idea de qué es la neumonía y así con diferentes otras patologías. Entonces aquí nos da toda la información necesaria de esta enfermedad. Y si nos fijamos acá arriba, en la parte superior, tenemos la herramienta Highlight, que significa subrayar. Entonces cuando yo doy clic ahí, se va a subrayar la información necesaria que yo debo saber, que tengo que tener en cuenta para poder resolver mis exámenes o cualquier tipo de pregunta. Si vieron ahí, se subrayó en color amarillo todas las claves, digamos. Y también acá tengo la opción de High Yield, que significa que si yo doy clic aquí, el artículo se va a comprimir aún más para que nos indique las cosas que son aún más importantes de las que había subrayado antes, que es como decir las claves o las perlas que necesito saber de la neumonía. Entonces, cuando yo sigo buscando aquí, también contamos con una amplia variedad de placas histológicas para los chicos, digamos, de primer semestre, que me imagino que se les hace un poco difícil estudiar la histología. Contamos con millones de placas histológicas que podemos ver aquí. Contamos con una herramienta que se llama Smart Zoom, que podemos ver aquí. Esperemos que se cargue. Listo. Aquí podemos navegar por toda la placa histológica y podemos darle clic y ver lo que nos dice y la información importante de esta placa. Entonces podemos navegar por toda la placa y ver qué es lo que está pasando. También dentro de los artículos contamos con radiografías
para poder ver qué es lo que está pasando, digamos, en la neumonía, por este ejemplo, por poner este ejemplo. Entonces, tenemos una amplia variedad de imágenes, y si yo no estoy seguro qué es lo que estoy viendo aquí, tengo la opción de aplastar el overlay, que es decir, que se va a poner sobre encima lo que yo debería estar viendo, y qué es lo que debo tener en cuenta. Aquí igual al lado derecho tenemos la información importante sobre esta imagen. En sí, tenemos un sinnúmero de imágenes que nos puede ayudar para el diagnóstico. También algo importante, igual que cuenta aquí con videos, por ejemplo, de cómo realizar la examinación física aquí de los pulmones, la auscultación, etcétera, para poder diagnosticar la neumonía. Otro artículo que quería indicarles que me ha servido bastante en este tiempo, voy a indicarles este de aquí. Por ejemplo, en la parte de farmacología, igual quiero indicarles cómo se muestra todos los fármacos para poder estudiar con una mejor comprensión. Entonces aquí, por ejemplo, nos muestra todos los fármacos que son los anticoagulantes orales por medio de tablas para tener la información clave que necesitamos de cada uno. También contamos con memotecnias para poder tener una mejor comprensión, etcétera. Igual contamos con imágenes, todo bien adaptado para tener un buen desarrollo como estudiante. Entonces, una vez que ya yo haya leído todos los artículos, ya tenga bien comprendido, me voy a la parte de evaluación, que son los QBank. Entonces, aquí puedo aplastar, a partir de que yo acabo de leer este artículo, puedo aplastar aquí la sesión de hacer un cuestionario. Entonces, puedo poner un objetivo de estudio. Yo, por el momento, tengo el objetivo que es para el Step 1. Entonces, pongo empezar. Entonces, como les mencioné antes, todas las preguntas que tenemos aquí son estilo caso clínico. Entonces, por ejemplo, aquí nos presenta el caso clínico, tenemos las opciones. Luego de que ya leemos el caso clínico, si no estamos aún seguros de lo que es la respuesta, podemos aplastar aquí la opción que tenemos de información importante. Entonces, aquí dentro de esta información se va a subrayar lo que debemos tomar en cuenta para poder resolver este caso clínico. Y si aún no estoy seguro de lo que es la respuesta, puedo aplastar la herramienta que es de la Attending Tip, que es que nos da una ayuda para poder acercarnos aún más a la respuesta. Entonces aquí nos explica que el paciente ha estado iniciado con terapia de warfarina y la imagen que nos muestra es una necrosis inducida por warfarina. Entonces yo ya tengo más claro de lo que es la respuesta, entonces yo voy y aplasto la respuesta correcta. Entonces una vez que ya aplasto, me da una retroalimentación del por qué esa respuesta es la correcta. O por ejemplo, si yo me hubiera equivocado, hubiera aplastado esta de aquí, igual me da la retroalimentación de cada pregunta del por qué no es esa y por qué sí. Entonces, si yo quiero indagar un poco más acerca de por qué esta respuesta, puedo aplastar en donde se encuentra esa información aquí importante. Entonces, si es que se dan cuenta, aquí me marca en rojo que son las preguntas que yo ya he realizado y me he equivocado. Entonces, eso se llama radar de aprendizaje, que es que nos menciona qué es lo que nos hemos equivocado y qué tenemos que hacer énfasis una vez que volvamos a revisar este artículo. Entonces, como ven, todo se integra dentro de esta plataforma para poder tener una mejor comprensión. Una parte que ya hemos visto que son la biblioteca, ahora voy a explicarles la parte del QBank. Entonces, el QBank, yo puedo crear una sesión de estudio o de preguntas dependiendo de lo que yo quiera. Como les dije, yo tengo aquí para el Step 1, puedo también poner para el Step 2, Step 3, o puedo poner para exámenes básicos de lo que yo quisiera prepararme. También puedo hacer un examen dependiendo de los sistemas, alguna disciplina, como síntomas, o puedo poner como artículos que yo ya he leído, puedo señalarlos aquí para resolver las preguntas de esto. Aparte de esto, igual puedo poner la dificultad que yo quiero. Si no me siento muy bien preparado, puedo poner una dificultad fácil, o si no, si estoy mejor preparado, una dificultad ya más difícil, o combinar ahí con la dificultad. Aparte de eso, igual, como les dije aquí, tengo la opción de Start Study Mode, que es empezar como que a practicar con las respuestas de retroalimentación que ya les había enseñado antes, y también tengo la parte de empezar examen, que no me va a dar ninguna retroalimentación, sino me va a hacer una simulación de cómo sería un examen en la vida real. Por ejemplo, aquí del Step 1 se muestra cómo nos toman en la vida real. Entonces aquí para que tengan una idea de cómo se mostraría. Aparte de esto, y después de que yo ya resuelvo todas mis preguntas del banco de estudio, voy al tercer pilar, que es el análisis de los datos de las preguntas, perdón, que yo voy respondiendo. Entonces, por ejemplo, aquí, después de los cuestionarios que yo resolví,
me indica las preguntas que yo estoy fallando, por ejemplo, aquí en rojo, en las que estoy bien en amarillo, en las que más o menos me ha ido bien en amarillo. Entonces puedo ir buscando en qué es lo que yo debo mejorar para un futuro y así tener una mejor comprensión de lo que estoy fallando. Otro artículo que quisiera mostrarles, chicos, es este, verán, que me ha ayudado bastante ahorita en mis clases de semiología, que aquí en ambos hay una variedad de artículos que nos sirve para todos, pero los que más me han ayudado a mí, por ejemplo, es los de examinación física. Entonces, aquí tenemos igual la lista